Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hemos tenido un día muy caluroso, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Frío. Algunos ya vienen con suéter, con sombreros, ¿verdad? Con guantes, rebozo, no sé. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Hoy fue un día muy interesante para mí porque hice de todo un poco. Me llevaron en la mañana a conocer los animales, sí, el zoológico, muy interesante, ustedes ven todo tipo de animales caminando hasta los pasillos, ¿verdad? Pero fue muy lindo momento, ¿verdad? Conocer las bellezas naturales de Chiapas, ¿verdad? De hecho, pues ustedes saben que hay una linda vegetación en este estado y creo que se sienten orgullosos del lugar donde viven o donde son, ¿verdad? Así que vamos entonces a dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, ¿qué les parece? Así que ya están todos listos, ¿verdad? Lo bueno que aquí adentro no hace de frío, ¿verdad? Estamos muy cómodos y vamos a empezar el tema de ahora, ya ven el título al frente. Dice, viviendo de tiempo. Exactamente, tiempo de tiempo. ¿Qué es lo que es mejor con los así? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, ustedes son los jueces. A ver, vean ahora la pantalla. ¿Sí? ¿Cómo se ve ahora con la luz? ¿Sí? Aquí hay un comando. Gracias, mi hermano. Bueno, por ayudarnos. Tenía buena intención, ¿verdad? Se le agradece. Pero creo que así, ¿verdad? Aquí lo dejamos sentadito, ¿verdad? De paso, gracias porque sabe que ha sido muy responsable. No falla siempre. Él es el primero, él está sentado, todo dentro de la perfección para gloria de Dios. Así que es el cuadro que tenemos ahí, tiene imágenes de explosiones. La bomba, ¿se han oído hablar de la bomba atómica? Que cuando cayeron en Japón, culminó una guerra mundial, fue la Segunda Guerra Mundial, y cayó en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki la bomba atómica, y cuando cayó causó una destrucción terrible, muertos, desaparecidos, piezas, pedazos de cuerpo humano, una tragedia muy grande, y nunca se imaginó el mundo que existieran armas tan poderosas como la bomba atómica. Sin embargo, en la actualidad las armas ya son muy sofisticadas. Se cree que ahora existen armas tan poderosas que en segundos pueden destruir casi todo un país de una nación entera. Y no necesita ser una bomba atómica con explosión o radiación, sino a través de químicos que vuelan en el aire, se lanza una bomba, ¿verdad? Simplemente de gases, sin causar explosión. La gente respira el gas y muere. Una vez una persona me decía, ¿cómo será el fin del mundo? Y me empezaba a contar de sus teorías, cómo pensaba que el mundo iba a llegar a una destrucción, y me decía lo siguiente: el hombre destruirá al hombre con sus propias armas, y hasta ahí llegaremos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el final de la historia de la humanidad será no como nosotros queremos o pensamos, sino como conforme al plan de Dios. Pero ¿qué va a suceder antes de que Jesús venga? Vamos a poner atención a continuación al siguiente cuadro. Y en esta parte de arriba dice eventos finales. Encontramos que esta línea es la línea del tiempo. Esta es la línea del tiempo. Nosotros vamos aquí
espirituales por los cuales estamos muriendo. Aquí tenemos el año 1798 que indica el tiempo del fin. Vamos a leer en Daniel 12:4, vamos a ir analizando cada aspecto de la profecía. Daniel 12:4. Así que abran su Biblia, por favor. Vamos al libro del profeta Daniel. Daniel 12:4. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Último capítulo de Daniel, es el 12, verso 4. ¿Qué encontramos aquí? Dice la palabra de Dios: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál fue la indicación que recibió Daniel de parte de Dios? Que cerrara las palabras. ¿Cuáles palabras? Evidentemente el mensaje de Dios, lo que tú tienes aquí. Daniel había recibido muchos mensajes, y si ustedes quieren saber cuál es el mensaje del libro de Daniel, pues leamos todos los capítulos del libro de Daniel. Y entonces Dios le dijo: cierra las palabras y sella el libro. Ahora, ¿qué significa sellar el libro? Cerrar las palabras. Que para Daniel en su época, él no pudo entender todo lo que iba a suceder en el futuro. Por ejemplo, los grandes imperios que se iban a levantar. Sobre todo, cómo iba a ser el final. Ustedes recuerdan la profecía de Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor que representaba todos los imperios más grandes de la historia, y al final llega a establecerse el reino eterno, porque todos los reinos terrenales han sido temporales, pero Dios establecerá un reino eterno. Y entonces Daniel recibe este mensaje: sella el libro. ¿Por qué? Porque no lo vas a entender. Hay muchas cosas que están escritas en este libro, y de hecho Daniel no podía entender las visiones de varias personas. Para él era difícil poder entender el plan de Dios y qué es lo que iba a suceder en el futuro. Dice aquí que este mensaje hasta cuándo se debe entender. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Dice que muchos correrán de aquí para allá. Habrá agitación. La gente estará ansiosa de conocer la verdad, conocer la doctrina, y sobre todo la ciencia se multiplicará, el conocimiento bíblico. ¿Qué sucedió en este año? Vamos a apuntar aquí en esta fecha, 1798. Bueno, hasta ahí llegó el periodo profético de predominio del catolicismo. El catolicismo había echado por tierra la verdad, y entonces en el año 1798 comenzaba el tiempo del fin. Fue cuando Napoleón, por un lado, el dirigente francés, de una manera especial, quiso acabar con el catolicismo, con la religión e incluso con la palabra de Dios. Tanto así que en la época de la Revolución Francesa, una de las determinaciones que se decidió era que no solamente Francia, sino todos los países del mundo en ese tiempo se esperaba que fueran ateos y que no leyeran más la Biblia. Y entonces los franceses dijeron: bueno, vamos a destruir todas las Biblias. Ahora ya tengo una pregunta: ¿podemos destruir la palabra de Dios? Hay muchas historias. Yo tengo un amigo que se le incendió su casa. No sé cuántos de ustedes se les ha incendiado su casa. Yo recuerdo que cuando era jovencito, nuestro hogar estaba a punto de incendiarse. Mi papá, de una manera valerosa, así como los bomberos, corrió por agua, con cubetas, con baldes, y
entonces comenzó a tratar de rescatar las supuestas pertenencias que tenía, que de hecho todo estaba prácticamente reciclado. Resulta, y él me lo contó hace pocos meses atrás, dice que cuando empezó a escombrar a ver si rescataba algo, a ver qué podía encontrar entre esos escombros, había una placa metálica que tenían en la casa, una placa pequeña, y debajo de la placa se encontraban todos los libros del Espíritu de Profecía, delante de acá. Pero por sobre todo la Biblia estaba intacta. Dice que los libros de la señora White, obviamente olían a quemado, pero el mejor libro, el más protegido, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Esto será casualidad? No, ¿verdad? Dios ha protegido la verdad. Y a veces decimos que la verdad hay que defenderla, o hay que defender a la iglesia, o hay que defender a Dios. Pero la verdad se defiende a sí misma, porque la verdad está aquí estampada en la palabra de Dios. Y entonces en la Revolución Francesa, Napoleón lo quería hacer este movimiento ateo para acabar con la religión. Dijo, hagamos una hoguera, vamos a quemar las Biblias. Y entonces una persecución, como por así decirlo, para decomisar, para apoderarse de todas esas Biblias. Y entonces se hizo una gran hoguera en una de las plazas principales y se trataron de colectar todas las Biblias posibles. Y se produjo un gran incendio. ¿Qué sucedió? Se quemaron las Biblias. Lastimosamente sí. Todas estas Biblias se quemaron. ¿Qué sucedió con el tiempo a través de los años? En ese lugar, actualmente, es una sociedad bíblica. ¿Qué significa eso? Es una casa publicadora, es una agencia internacional donde la palabra de Dios se ha distribuido principalmente al continente europeo. ¿Será que nosotros podamos detener el plan de Dios? ¿Verdad que el enemigo ha intentado atacar al pueblo de Dios? Precisamente en este año hubieron muchos sucesos. Allí terminó el predominio papal, allí se levantaron las fuerzas del enemigo, de Satanás, para ir en contra de la iglesia, pero también el gobierno francés dijo, bueno, es también tiempo de acabar con la religión, porque en esa época predominaba la razón. Se pensaba que la razón estaba sobre la Biblia. Y la mejor manera que estaba diciendo, bueno, vamos a matar al líder. Matamos al líder y se acaba el gobierno. Es como ahora pensar de una manera muy descabellada en querer derrocar un gobierno y se piensa en eliminar a algún presidente, algún mandatario, ¿verdad? Así como tal vez Saddam Hussein, ¿verdad? Irak, o como algunos que no simpatizan con ciertos gobiernos, como en Venezuela, se piensa que si se da un golpe de Estado, si se mata la cabecilla principal, pues se acaba todo. No necesariamente siempre ha sido así, la historia lo confirma, ¿verdad? Pero sin embargo, se pensó que vamos a matar al Papa y hasta ahí va a llegar el poderío romano, porque hay que recordar que la Iglesia Católica llegó a ser dueña de las 3/4 partes de Europa. O sea, quiere decir que tuvo un dominio, un control, no solamente en la política, sino en la economía, las propiedades. Era increíble, ¿no? Todo lo que ellos habían logrado alcanzar. Y entonces toman prisionero al Papa, pero al final perdieron. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿Sí recordamos? Fue desterrado al desierto y allí fue muerto. Y ahí se cumplió también una profecía. Que la bestia fue herida de qué? De muerte, una herida mortal. Sí, causó un impacto muy grande en el catolicismo, pero sin embargo la profecía
eso no era todo, que iba a ser sanada, ¿verdad? Esa herida. Y entonces a raíz de esto comienzan a surgir muchos movimientos religiosos. Guillermo Caleb, grandes predicadores, grandes evangelistas, comienzan a predicar el Evangelio, pero principalmente a resucitar, vamos a así decir, o por así decirlo, una doctrina muy importante, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Qué importante doctrina, ¿verdad? Yo creo que esa es nuestra mayor esperanza, ver venir al Señor Jesús. Gloria. Y estos movimientos surgieron por varios sitios, en África, en Europa, e incluso en Sudamérica. Un sacerdote jesuita, qué interesante, ¿verdad? Un jesuita que ha pertenecido esta orden católica, que ha defendido a capa y espada la tradición católica, ¿verdad? Con sus enseñanzas. Y entonces Manuel Amusa empieza a escribir de base al estudio de las profecías y de la segunda venida de Cristo, un libro titulado La venida del Mesías en gloria. Y este libro comenzó a aplicarse en diferentes partes del mundo. ¿Saben lo que hizo el gobierno religioso en ese tiempo? Dijo, las personas que lean este libro serán castigadas, serán multadas. No solamente eso, tenemos que recuperar todos esos libros. Es prohibido. Y yo quisiera en algún momento de mi vida a ver si vamos a tener una copia de ese libro, ¿verdad? Para poder entender cuál era el mensaje, ¿verdad? Que principal. Sabemos que el tema del libro era la venida del Mesías y gloria y majestad, donde se tomaron los versículos, todos aquellos que hablaban acerca de la segunda venida de Cristo. Y entonces quiere decir que Dios estaba preparando la predicación del final. Jesús viene muy pronto. Y es así como en el año 1844 surge el movimiento adventista. Pero vamos a avanzar un poquito más en esto. Y encontramos que desde el tiempo final de la historia comienzan a suceder o a ocurrir el cumplimiento de algunas profecías muy importantes. En primer lugar tenemos el selamiento, la marca de la bestia y la lluvia tardía. Pero para esto vamos a Apocalipsis capítulo 7. Les voy a invitar para que abran su Biblia en Apocalipsis 7. Y aquí vamos a encontrar el cumplimiento de estas profecías. Apocalipsis capítulo 7, uno en adelante. El 1 al 4 en primer lugar vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. Después de esto vi, y aquí encontramos otra vez el verbo ver, en este caso pasado, por cual, ¿qué fue lo que Dios me mostró? Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué hacían estos ángeles? Detenían los 4 vientos que representan las guerras, ¿verdad? Los vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre un árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios mismo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos que sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces aquí se nos anuncia sobre algo muy importante que va a ocurrir. Y estos
queda encerrado en una sola palabra, el sellamiento. Y nosotros entendemos muy bien lo que es sellar. ¿No es cierto? Ya sea marcar un animal o estampar, ¿verdad? Poner un sello. Y entonces Dios quería que antes del final, porque iban a ocurrir grandes movimientos, guerras, rumores de guerras. Ya nosotros vimos ustedes el primer cuadro, la imagen de esa bomba atómica que había explotado. Bueno, ahora vivimos bajo muchas amenazas de destrucción. Sin embargo, los ángeles, ¿qué están haciendo ahora? Están deteniendo todas esas guerras. Y sí, seguirán conflictos armados ahora mismo en Palestina. Hay conflictos, yo diría, eternos que no terminan, pero sin embargo, los ángeles están conteniendo todos esos conflictos políticos y mundiales, porque es muy fácil llegar a destruir una nación, un pueblo o varias naciones. Se dice que en la actualidad hay armamento tan sofisticado que ya varios países, no solamente desarrollados, sino los desarrollados también tienen el poderío, en la cual están apuntando ciertas naciones para protegerse y disparar directamente a objetivos específicos. Por lo tanto, Dios está conteniendo las guerras, la destrucción final. Pero Él quiere hacer una obra muy especial antes de que llegue el día, hasta que sus hijos sean sellados. Dios quiere que se lo hagas daño a ningún lugar hasta que hayamos sellado ese versículo que se ha tratado en sus frentes a los siervos de Dios. Ahora yo les hago una pregunta: ¿quiénes son los siervos de Dios? Los que sirven a Dios. Nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad que sí? Somos siervos de Dios. Y el siervo de Dios practica lo que su amo dice, y eso nosotros sabemos muy bien. Simplemente usted es empleado de alguna compañía, empresa, fábrica, siempre hablar de alguna autoridad superior a usted, la cual tiene que someterse en un sistema de trabajo, la responsabilidad que tenga para cumplir. Por lo tanto, hay que seguir las instrucciones, en este caso, de nuestro amo supremo, y lo obedecemos por amor, que es nuestro gran Dios. Y ahora nosotros le rendimos obediencia a nuestro Dios, lealtad, fidelidad. ¿Y en qué manera tú puedes demostrar tu lealtad en este tiempo a Dios? Puede ser leal a Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cómo puede ser leal a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo lo hacemos? Cumpliendo con ese voto matrimonial, con ese voto de fidelidad, de prometerse amor perfecto, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y cuando se oficia esa ceremonia nupcial, hasta se le pregunta: ¿tú prometes vivir al lado de él todos los días de tu vida, ya sea que esté en una gran mansión o en una pequeña choza o un pequeño apartamento, y prometes respetarlo, cuidarlo en momentos de adversidad, de prosperidad, etc. Y el compromiso, ¿verdad?, entre ambas partes es al final decir: sí, yo acepto estar contigo todos los días de mi vida. Y entonces el ser humano, los que hemos sido llamados por Dios, hemos hecho un compromiso perpetuo de por vida, y nosotros sabemos en qué momento llega el casamiento con Dios. ¿Cuándo nos casamos con Dios? ¿Recordamos? El día que tú te bautizaste, te entregaste. Ahora tú dices: este es mi esposo, y esa figura es bíblica, ¿verdad? La esposa y el esposo, la iglesia y Cristo. La iglesia está casada con el esposo, y es una unión estrecha, cercana, y es íntima, ¿verdad?, en su relación profunda. Y entonces van
guardaran sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué debemos de hacer? Guardar sus mandamientos. Pero hay un mandamiento muy importante, y uno de los más difíciles de observar. Y es difícil porque el ser humano es egoísta. Y cuando Dios nos da 7 días, ¿qué decimos? Pues nos tomamos los 7 días. Pero hay un día que es el día del Señor. ¿Cuál es ese día? Es el sábado. Es el día de la adoración. No es un día nuestro. Es el día de quién? Del Señor. Y es interesante que muchas veces cristianos, hasta jóvenes, se acercan conmigo, hasta con ustedes y les preguntan, bueno, y ese sábado bueno hacer esto, y allá, hacer aquello, lo otro. Y pues vamos a la Biblia. La Biblia nos da las respuestas. Y el sábado debe ser el día de ley. ¿Cómo puedes saber si estás honrando a Dios o no en el día sábado? Tú debes de hacer lo que agrada a Dios y no lo que te agrada, no por hacer. Y Jesús nos enseñó lo que hay que hacer en el día sábado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir, hacer todo lo que es positivo, es correcto, en el día del Señor. Y entonces en este tiempo final, Dios nos está comenzando a ver, debemos aquí en Apocalipsis 7. ¿Practicar? Exactamente. Dice, no hagas daño a la tierra, ni a los habitantes de la mar, ni a la vegetación. ¿Verdad? Dice hasta que hayamos sellado a sus frentes, a estos hijos de Dios. Quiere decir que en estos momentos se está produciendo yo diría fenómeno espiritual, que se llama sellamiento. Yo te hago una pregunta ahora. Si se está produciendo el sellamiento, ya no está sellado, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? Si una persona de otra denominación de este pasaje te dice, amigo, amiga, o hermano, dime, ¿ya fuiste sellado? ¿O no? Recordemos que el sellamiento es la lealtad de guardar el sábado. ¿Podemos decir que sí? ¿Somos sellados o no? Sí somos sellados. Ya estamos sellados. No es algo que va a venir en el futuro. En el momento que tú aceptas al Señor como tu Dios y deseas ser leal a Él y estás observando el sábado, ya tienes el sello de Dios. Qué importante es tener el sello de Dios en tu tiempo de ti. Porque ya el Señor te ha separado como un hijo fiel, como un hijo obediente. Pero eso no es todo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, porque no solamente tendremos, seremos sellados en este proceso que se llama sellamiento, sino que además se producirá algo. ¿Qué dice aquí? La marca de la bestia. Vamos a ver a continuación entonces Apocalipsis capítulo 13. Está allí mismo cerca. Capítulo 13, versos 11 al 18. Qué clara es la palabra de Dios. No hay confusión. Vamos a tratar de entender este mensaje. Capítulo 13, 11 al 18. Y entonces, como que Juan se alcanza de ver, porque otra vez dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos. Recuerden que en este capítulo aparecen 2 bestias, ¿verdad? Una de la mar y otra de la tierra. Y entonces, dicen hermanos, después de otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos